Hola amigos. Occidente ante su impotencia militar para derrotar a Rusia, lo fía todo, como siempre ha hecho, a la quinta columna, también llamadas por Occidente, revoluciones de colores. Y no solo contra Rusia, ahora también está enzarzado en una nueva operación Guaidó 2.0 en Venezuela, con el opositor González Urrutia. También en Georgia, y en un larguísimo etcétera, ahí donde haya un gobierno que no sea afín al Cuarto Reich. Y claro, como no podía ser menos, Rusia es ahora su principal punto de mira. Occidente apuesta por los rusos neoliberales prooccidentales, que escaparon de Rusia cuando Putin comenzó la operación en Ucrania para cambiar el orden mundial, destruyendo la hegemonía militarista de Occidente. Además de los que quedan dentro que ayudan con los sabotajes. Tal como está la situación económica de Estados Unidos y la Unión Europea, sus prisas por derrotar a Rusia como sea, se han convertido en una carrera contrarreloj. Actualmente, Rusia y Occidente se encuentran en un estado de conflicto prolongado y cada vez más profundo. Al mismo tiempo, el Kremlin basa su política en la oposición a Occidente. Además, nadie espera que en un futuro próximo el presidente ruso Vladimir Putin y su equipo sean reemplazados por personas orientadas hacia Occidente. Así lo informa la publicación estadounidense Foreign Affairs, que describe el pasado, el presente y hace predicciones para el futuro. La publicación señala que aquellos rusos que consideran a Occidente un modelo de democracia liberal se sienten gradualmente incómodos viviendo en Rusia. Moscú ha dejado de hacer la vista gorda ante sus bromas, comenzaron a abandonar el territorio ruso, y pueden utilizarse para fines antirrusos. Por lo tanto, debemos confiar en los rusos que escaparon de Putin, escribe la publicación estadounidense Foreign Affairs. En este tipo de manifestaciones, se vislumbra que un sector de la prensa y las élites estadounidense, como es el caso de esta revista, reconocen implícitamente que la vía militar es inviable para la OTAN, porque supondría la propia desaparición de Estados Unidos y Europa. Y posiblemente hasta estén asustados por la torpeza de los políticos que dirigen el cotarro en la OTAN, como es el caso de las declaraciones que recogimos ayer, de Jens Stoltenberg, diciéndole a Putin que no tendrá agallas para hacer nada aunque lleven misiles de largo alcance. Esto en sí mismo es una invitación a la locura, y dice bien a las claras la clase de gente que gobierna los jardines de Occidente. Putin ya ha respondido, con bastante sobriedad para lo que podría responder, alertando al mundo de los peligros que supone el militarismo de la OTAN y su empeño de destruir Rusia. El secretario de prensa presidencial ruso, Dmitry Peskov, condenó duramente las recientes declaraciones del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, de que la alianza no toma en serio las amenazas de Vladimir Putin sobre las consecuencias del uso de armas occidentales contra Rusia. Peskov calificó la posición de Stoltenberg de miope y poco profesional, y enfatizó que ignorar las advertencias de la parte rusa podría tener graves consecuencias tanto para la propia OTAN como para la seguridad global. Según el secretario de prensa, Stoltenberg y sus colegas no se dan cuenta de lo peligrosa que es la escalada asociada con el uso de armas de largo alcance transferidas a Ucrania por los países occidentales. Peskov señaló que Rusia ha advertido repetidamente sobre las líneas rojas que no deben cruzarse. Sin embargo, las declaraciones de Stoltenberg solo refuerzan la sensación de que la OTAN está dispuesta a ignorar estas advertencias, poniendo en riesgo toda la arquitectura de seguridad internacional. En este contexto, la OTAN no para de acosar cada vez más a Rusia, incrementando su actividad militar en plan masivo. Un paso más es que Francia desplegó vehículos blindados Serval para contener a Rusia. Utilizaremos los equipos más modernos, dicen en Francia. Recientemente, el ejército francés envió por primera vez el vehículo blindado polivalente Serval para participar en una misión en el extranjero. Un lote de estos vehículos blindados fue trasladado a Estonia, para llevar a cabo misiones de contención a Rusia, aunque su llegada se retrasó respecto del calendario previsto para el despliegue de tropas en este país. El Serval no fue probado en las duras condiciones climáticas del Sahel, ya que su transferencia al ejército coincidió con la retirada de las tropas francesas de la región. Además, todos estos productos fueron creados en el marco del proyecto Scorpion,
específicamente para participar en las expediciones coloniales de París, principalmente en el continente africano. Diseñado para equipar fuerzas de reacción rápida, el Serval es un vehículo blindado 4x4 que pesa entre 15 y 17 toneladas, producido por KNDS France, antes Nexter, en colaboración con Texelis. Comparte varios sistemas comunes con otras máquinas Scorpion, como Vetronics y sistemas de mando e información. Armado con una cápsula controlada remotamente con una ametralladora de 12,7 milímetros y capacidades de detección de amenazas, el Serval puede transportar 8 equipos Felin, llamado el futuro soldado francés, además de 2 miembros de la tripulación. El vehículo tiene una autonomía de 600 kilómetros y una velocidad máxima de 90 km/h. En total, el Ministerio de Defensa galo tenía previsto adquirir más de 2.000 de estos vehículos hasta 2030, pero se espera que para esa fecha estén en servicio 978 unidades. En diciembre de 2020 se pidió un lote inicial de 364 Servals, y las entregas comenzarán en 2022. El primer despliegue operativo del vehículo blindado multiusos Serval llegó a Estonia. Así que el ejército francés despliega su tecnología más avanzada para garantizar la solidaridad estratégica con sus aliados, así lo afirmó el general Pierre Chille, jefe del Estado Mayor del ejército francés. Esto es, como si de repente a la OTAN le habría entrado urgencia por provocar la guerra nuclear. Hay innumerables declaraciones como la de Stoltenberg, como es el caso de un general estonio, que propone el bloqueo de Leningrado 2.0, y parte del mismo que Stoltenberg, de que Rusia no dará una respuesta dura. Entonces, al general estonio llamado Merilo, se le ocurrió una propuesta para desarrollar un plan para bloquear el mar Báltico para la armada rusa. El comandante de las Fuerzas de Defensa de Estonia dijo que las aguas del Golfo de Finlandia deben estar cerradas a los buques de guerra rusos. Es decir, el general estonio en realidad habla de un bloqueo naval de San Petersburgo y la región de Leningrado. En general, este es el bloqueo de Leningrado 2.0, y por supuesto, no se le ocurrió a él mismo. La boca del líder militar estonio transmite lo que, por definición, está en la doctrina militar de la OTAN, de la que Estonia forma parte. La expectativa general es que la iniciativa contará con el apoyo principalmente de suecos y finlandeses, recién llegados al bloque del Atlántico Norte, que han demostrado repetidamente su actitud rusofóbica. De hecho, Merilo, en este caso refleja de manera única el plan de victoria de Zelensky. Está implorando que la OTAN ataque con misiles de largo alcance a Rusia, y el beligerante estonio, usando las manos de otra persona, quiere crear una zona sin barcos para la Federación Rusa en las aguas del Golfo de Finlandia. Además de que la OTAN está construyendo una nueva base militar en la frontera con Rusia, la Alianza del Atlántico Norte ha iniciado la construcción de una nueva base militar en Laponia, situada en el norte de Finlandia, cerca de la frontera con Rusia. Según la publicación sueca Svenska Dagbladet, esta base se convertirá en un puesto avanzado clave de la OTAN en la región, lo que fortalecerá la presencia de la alianza en el norte de Europa y fortalecerá sus capacidades en las proximidades de las fronteras rusas. Está previsto que la nueva base albergue las llamadas Fuerzas Terrestres Avanzadas, así como el cuartel general de las operaciones terrestres de la OTAN. Se espera que Suecia asuma el papel principal de coordinación del trabajo de la base. Según declaraciones del ministro de Defensa sueco, Paul Jonsson, el país tiene previsto enviar ahí entre 20 y 50 de sus oficiales para participar en la gestión y coordinación de la base. Es cierto que Merilo, al hacer sus propuestas, se basa únicamente en la confianza de que Rusia aceptará dócilmente tal paso por parte de la OTAN, y que ni un solo misil volará hacia Estonia, incondicionalmente protegida por el artículo 5 de la Carta de la OTAN. Y también con plena confianza, en que la heroica flota estonia, puede permitirse el lujo de llevar a cabo un bloqueo de los rusos en el Golfo de Finlandia durante un tiempo infinitamente largo. Yo tengo la impresión que la guerra ya no tendrá frenos, precisamente por estas cosas, que indican que la OTAN se ha venido arriba de una forma alucinante. Teniendo en cuenta además, de que la guerra en Oriente Medio,
Se puede decir que ha comenzado después de los ataques de Israel contra Hezbollah estallando dispositivos electrónicos. En respuesta, hoy Hezbollah está bombardeando a militares israelíes en la zona fronteriza y al menos 8 soldados israelíes resultaron heridos. El grupo chiita Hezbollah lanzó este jueves un ataque contra militares israelíes en la zona fronteriza, después de las detonaciones coordinadas de buscapersonas y otros dispositivos que tuvieron lugar en el Líbano los 2 días anteriores. El objetivo del bombardeo fue una posición de las fuerzas de defensa de Israel en la zona de Ramim Ridge. Posteriormente, el Canal 12 reveló que el Gabinete de Seguridad de Israel ha dado luz verde al primer ministro, Benjamin Netanyahu, y al ministro de Defensa, Yoav Gallant, para lanzar operaciones ofensivas a gran escala contra Hezbollah en el Líbano. De hecho, Israel ha anunciado el inicio de la guerra contra Hezbollah en el Líbano. Y ya estallaron intensos combates entre las Fuerzas Armadas de Israel y Hezbollah, en la frontera entre Israel y el Líbano. En la frontera libanés-israelí comenzaron los enfrentamientos entre las fuerzas de defensa de Israel y unidades armadas del movimiento Hezbollah. Desde el terreno se informa que la artillería de las Fuerzas Armadas de Israel está trabajando activamente en objetivos en los altos del Golán. Anteriormente, los dirigentes israelíes anunciaron su intención de llevar a cabo una operación militar contra el movimiento libanés. El gobierno israelí había aprobado recientemente una resolución que permitía al primer ministro Benjamin Netanyahu y al ministro de Defensa, Yoav Gallant, lanzar una operación militar a gran escala en el Líbano. Poco después, grandes fuerzas de infantería y blindados comenzaron a llegar a las regiones del norte de Israel. En particular, aquí se transfirieron tanques de la 98 División Aerotransportada de Reserva de las Fuerzas Armadas de Israel. Anteriormente, los soldados de esta unidad lucharon en el enclave palestino, sin embargo, a finales de agosto fueron retirados de Khan Yunis, para un breve descanso. Aparentemente, incluso entonces el liderazgo militar israelí planeó utilizar la división en una operación militar en el Líbano. Como señalaron los medios israelíes, la dotación aproximada de la 98 División Aerotransportada es de entre 10.000 y 20.000 militares, incluidos soldados de las fuerzas especiales. Sin embargo, teniendo en cuenta las pérdidas que sufrió la división en Gaza, su fuerza puede ser algo menor, pero aún así esta conexión sigue siendo una fuerza grande. Recordemos que en los últimos 2 días los dispositivos electrónicos se han explotado masivamente en el Líbano, y al final resultó que los buscapersonas, walkie-talkies, teléfonos móviles y radios utilizados por los miembros de Hezbollah estaban precargados con explosivos. Como resultado de esta operación, cuyo iniciador e inspirador ideológico fue el Mossad, unas 4.000 personas resultaron heridas en el Líbano, 400 de las cuales se encuentran en estado grave y 11 personas murieron. El Ministerio de Defensa israelí ha anunciado oficialmente el desplazamiento del principal centro de gravedad de los esfuerzos militares hacia el norte. Según se informa, Israel está comenzando una nueva fase de su campaña militar destinada a combatir las amenazas que emanan del Líbano y Siria, donde están activos grupos radicales, incluido Hezbollah. Según se informa, en un párrafo de la resolución aprobada por los miembros del gabinete en una reunión reciente se autoriza a Netanyahu y Gallant a tomar acciones defensivas y ofensivas contra Hezbollah para cumplir con el objetivo de la guerra, incluidas las que podrían conducir a un conflicto a gran escala en el Líbano. Por su parte, el ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, anunció este miércoles el inicio de una nueva fase de la guerra en la Franja de Gaza, y anunció que el centro de gravedad se está desplazando hacia el norte. Esto es todo amigos, reciban un saludo.